A todos nuestros seguidores de nuestra red TikTok. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante, que es respecto a la contratación de extranjeros. Así que los invito a que compartan este enlace para que más personas puedan ir conectándose. El día de hoy vamos a resolver sus consultas laborales respecto a contratación de extranjeros. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectando. Muchas gracias por dejar sus corazoncitos. Así que vamos a estar interactuando. Espero que la información que vamos a brindarles el día de hoy les sea de mucha utilidad. Así que vamos a empezar. Muy buenas tardes, Richard. Muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar hablando respecto a la contratación de extranjeros esta tarde de hoy. Como les vuelvo a reiterar, los invito a que compartan esta transmisión. Tal vez tienen un amigo o un familiar que está pasando por un proceso de selección, va a ser contratado por una empresa. Recordemos que SUNAFIL fiscaliza el régimen laboral de la actividad privada, así que nos vamos a enfocar en la contratación de extranjeros el día de hoy. Muy buenas tardes, Hermes. Voy a estar leyendo atentamente sus comentarios, así que recuerden que si tienen alguna consulta, que si tienen alguna duda respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy, lo pueden hacer a través de nuestra cajita de comentarios para estarlas revisando bien. Voy a estar haciendo seguimiento de todas sus consultas a través de nuestro teléfono. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Star Blue, Sofía, Delfín, Hermes. Oscar, comentarte que el día de hoy vamos a hablar de manera general respecto a beneficios sociales y contratación de extranjeros. De manera específica respecto a MIPES, vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo, así que estate atento a nuestras redes sociales para que puedan informarte respecto a ese tema. Bien, vamos a empezar hablando de la contratación de extranjeros. Respecto al régimen laboral del contrato extranjero, podemos señalar de manera principal que el trabajador extranjero se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Nos referimos al Decreto Legislativo 728. Sin embargo, recordemos que también nuestra legislación peruana establece una norma especial, que es el Decreto Legislativo 689, en la cual se establecen algunas formalidades o especificaciones que detallan respecto a excepciones, respecto a límites de contratación. Recordemos que nuestra legislación también contempla un límite de contratación respecto a remuneraciones y también otro límite respecto a la cantidad de trabajadores. En Perú hay contratación preferente respecto al peruano, pero también la empresa puede optar por contratar extranjeros. En ese sentido, podemos precisar que respecto a las empresas que pueden contratar extranjeros, pueden hacerlo sí, pero en una proporción de hasta el 20% del total de sus trabajadores. También debemos tener en cuenta que las remuneraciones de este personal extranjero no pueden exceder este límite del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta respecto a este tema. Star Blue nos pregunta: ¿es verdad que la asignación familiar no es obligatorio para REMIPES y MIPES? Bien, Star Blue, aquí debemos precisar una cosa importante. El REMIPE engloba dos tipos de empresa o dos tamaños de empresa. El REMIPE engloba a la microempresa y a la pequeña empresa. Y esta norma no establece una obligación de pagar la asignación familiar, Pero en ese caso, si el empleador lo decide, podría realizar el pago. Pero esto va ya a depender de la discrecionalidad del empleador. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Gabriela Velázquez nos pregunta: me contrataron para realizar mis prácticas y no me pagan hasta el día de hoy. Ya no trabajo desde mayo, supongo. Bien, Gabriela, debemos precisar en este caso que si tú eras practicante, hay una norma que es la Ley de Modalidades Formativas, y también esta ley tiene un reglamento. Así que es importante señalar que si en este caso la empresa en la cual tú realizabas tus prácticas no realizó el pago de esta subvención, porque los practicantes reciben una subvención económica, tú puedes acudir a SUNAFIL a presentar tu denuncia. Para ustedes interponer una denuncia en SUNAFIL tienen dos caminos: la modalidad virtual y la modalidad presencial.
De manera virtual pueden acceder a nuestra plataforma www.gov.p/unafil. Y de manera presencial pueden acudir a cualquiera de nuestras 26 intendencias regionales a nivel nacional presentando los documentos que correspondan para la interposición. En este caso puedes tú adjuntar tu convenio de prácticas, puedes adjuntar también las transferencias de pago que te hacía en este caso la empresa. Y si es que faltase algún documento adicional, la entidad, en este caso Sunafil, te va a requerir tal vez por correo electrónico para que tú puedas subsanar tal vez cualquier otro requisito que sea necesario para que tú puedas interponer la denuncia. Bien, vamos a leer más preguntas. Lady Tomur nos pregunta, ¿dónde puedo hacer una consulta y una demanda? Bien, para hacer consultas laborales tenemos también una herramienta que se llama Sunafil Responde. Tenemos un aplicativo que puedes también acceder a él a través de nuestra página web www.gov.p/Sunafil. Te diriges al apartado Sunafil Responde. Puedes hacer consultas tanto en normativa sociolaboral como en materia de seguridad y salud en el trabajo. También derechos fundamentales, derechos colectivos. Otra forma de que podamos resolver tu consulta es que tú llames a nuestra central telefónica. Tenemos consultores laborales especialistas en este tema para que puedan absolverla. Para poder acceder a este canal de consulta telefónica, lo único que tienes que hacer es llamar a nuestra central, que es el 01-390-2800, opción 1. ¿Ok? Nos llamas desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Podemos atender tus consultas. Vamos a seguir leyendo. Alonso López nos pregunta, firmé mi liquidación, hasta ahora no me la depositan, ya es una semana. Comentarte, Alonso, que tenemos un plazo de 48 horas para que nos paguen nuestra liquidación. En caso no te hayan efectuado este pago, tú puedes realizar tu denuncia ante Sunafil y de esa manera Sunafil va a requerir este pago, ¿no? Primero te invito a que interpongas tu denuncia, como te comentaba, puedes hacerlo de manera presencial o de manera virtual. Bien, aquí también nos preguntan, ¿cuánto debe durar un contrato extranjero? Bien, ya centrándonos en el tema del contrato extranjero, debemos precisar que los contratos extranjeros tienen una duración máxima que son 3 años, que pueden ser prorrogables por periodos iguales, si se puede realizar, pero la norma nos dice que la duración máxima de un contrato extranjero es de 3 años. Nos preguntan también, ¿cómo voy a realizar el trámite para que apruebe mi contrato extranjero? Muy importante lo que nos preguntas, ¿por qué? Porque nuestro procedimiento en Perú lo que se debe hacer es solicitar un registro de contrato. ¿A través de qué plataforma? El Ministerio de Trabajo tiene una plataforma que se denomina Civice. A través de esta plataforma Civice es que el empleador debe presentar este contrato de trabajo de personal extranjero, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a poder iniciar labores el trabajador extranjero? Luego de que este contrato ha sido presentado, y también debemos tener en cuenta que este extranjero tenga calidad migratoria habilitante. Si el extranjero tiene calidad migratoria habilitante y tiene ya el contrato debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo, va a poder celebrarlo de esta forma. Y Dina nos pregunta, ¿todos los trabajadores extranjeros deben estar registrados en el MTP? ¿Venezolanos también? Bien, en este caso, si tienes trabajadores venezolanos, tú debes solicitar este registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, que viene a ser el MTP. Justamente por eso les estaba hablando del Civice. Esta plataforma pues la van a encontrar en la página web del Ministerio de Trabajo. Vamos a seguir leyendo las preguntas que nos están realizando. Alfredo nos pregunta, ¿qué hacer si la empresa hostiga a su esposa? Nos estás consultando por tu esposa, Alfredo. Bien, en este caso,
tenemos que considerar el tema de los actos de hostilidad. Los actos de hostilidad ya están establecidos en el Decreto Legislativo 728. Lo que puede hacer tu esposa en este caso es solicitar el cese de estos actos de hostilidad ante su empleador, ¿no? Ella va a presentar un documento sustentando esto a la Oficina de Recursos Humanos de la empresa y va a indicar, ¿no?, que ella está siendo víctima de estos actos de hostilidad. Ahora, otra acción que también puede realizar tu esposa, si es que tiene vínculo laboral actualmente con la empresa, es denunciar ante SUNAFIL. ¿Qué medios probatorios podría presentar tu esposa para denunciar esto? Pues puede presentar este escrito de solicitud de cese de actos de hostilidad, puede presentar también una descripción detallada de los hechos que le han sucedido en este centro de trabajo, adjuntar algún documento que acredite que ella labora en esta empresa, como por ejemplo boletas de pago, también tenemos el tema del contrato de trabajo, puede adjuntar estos documentos, ¿no? Y de esa manera ya SUNAFIL va a fiscalizar estos actos de hostilidad. Vamos a seguir leyendo más preguntas. Richardson nos pregunta, ya terminó mi contrato que me realizó la empresa, ¿me puede sacar? Bien, Richard, en ese caso hay que hacer una diferenciación. Hay que hacer una diferencia entre lo que es un término de contrato y un despido. Si la empresa de forma arbitraria opta por cesarte, pues en ese caso estaríamos hablando de un despido arbitrario, ¿correcto? Sin perjuicio de ello, si es que tu contrato ha terminado y hablamos de una no renovación de contrato y tal vez tu empleador no te avisó con algún tiempo de anticipación, comentarte que la norma no establece una obligación como tal de renovar el contrato, pese a cualquier situación que se haya dado, ¿no? Si el contrato terminó, pues se entiende que tanto tú como tu empleador conocían la fecha de cese de la relación laboral. Osmar nos pregunta, si una entidad del Estado no me pagó por servicio de locador, ¿puedo denunciar en la SUNAFIL? Bien, Osmar, comentarte que al principio aclaramos que SUNAFIL puede fiscalizar el régimen laboral de la actividad privada. Por ejemplo, si hablamos de locadores, tal vez hablamos de trabajadores 276, trabajadores CAS, en ese caso no tenemos competencia. Nuestra ley establece específicamente que podemos fiscalizar el régimen laboral de la actividad privada, o sea, Decreto Legislativo 728. Lenner nos consulta si solo nos referimos a empresas privadas o estatales. Si es que hay alguna entidad del Estado que tenga trabajadores bajo el régimen privado, tal vez una empresa pública tiene trabajadores bajo el régimen privado, bajo el régimen 728, sí vamos a poder fiscalizar algún incumplimiento. Pero como les digo, hay que dejar en claro que nuestra competencia se va a basar en el régimen laboral de la actividad privada, o sea, 728. Scorpio nos pregunta, no hay contrato, pero si uno está en planilla, nos dicen que no nos corresponde gratificación. Bien, hay que tener en cuenta en ese caso que si hablamos de una relación laboral de naturaleza indeterminada, no necesariamente se va a celebrar un contrato por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla general de contratación es a plazo indeterminado. ¿En qué casos sería obligatorio celebrar un contrato por escrito? En casos de trabajadores sujetos a modalidad, un tipo de contrato sería este. También es obligatorio celebrarlo por escrito cuando hablamos de un contrato a tiempo parcial. Cuando hablamos de un contrato extranjero, también es necesario celebrarlo por escrito. Pero si hablamos de una relación laboral de naturaleza indeterminada, no habría necesidad de celebrarlo por escrito. Si tú estás en planilla y el empleador pues te emite tus boletas de forma constante mes a mes, te recomendaría que si no te ha pagado tu gratificación en julio, presentes tu denuncia ante la SUNAFIL, porque de esa manera vamos a poder actuar. Ahora, también quisiera precisar en este caso que mientras el trabajador mantiene vínculo con la empresa,
Mientras el trabajador mantiene vínculo, la denuncia puede ser de forma anónima, ¿ok? Hay que dejar en claro eso porque es importante guardar la identidad de ese trabajador justamente para que éste no reciba represalias respecto de la empresa, ¿ok? Vamos a seguir leyendo sus preguntas. Jorge Silva nos indica que le hicieron firmar una renuncia voluntaria y entiendo que él no quería renunciar. La renuncia solamente puede realizarse de forma voluntaria. La renuncia no puede ser impuesta por el empleador, ¿ok? Hay que dejar bastante claro esa situación. Sandra nos pregunta, si mi empleador no paga mi AFP y solo sale como deuda, ¿qué procede en este caso? Sandra, comentarte que tanto para trabajadores nacionales como extranjeros, el tema del pago de los aportes al sistema de pensiones es una obligación del empleador justamente porque nos las están descontando de nuestra remuneración. Así que si se está produciendo esa situación, te invito también a que presentes tu denuncia en la SUNAFIL, porque el tema del no pago de aportes es una materia que podemos fiscalizar, ¿ok? Podemos fiscalizar esa situación, así que puedes presentar tu denuncia. ¿Qué documentos podrías adjuntar en este caso? Podrías adjuntar, por ejemplo, tus boletas de pago en donde se evidencia que tu empleador ha hecho un descuento y no ha realizado el correcto pago a la administradora de fondo de pensiones. Vamos a seguir leyendo sus preguntas. Bien, un usuario, que no puedo ver su nombre, pero nos pregunta, nos dice que una empresa los contrata con un sueldo y ese sueldo pues no se ve reflejado en su boleta, ¿no? Solamente se ve reflejado el sueldo mínimo. Comentarles que esto podría repercutir en el pago de sus beneficios sociales, ¿no? Ya que este sueldo que se va a ver reflejado en su boleta se va a considerar para el tema de cálculo de beneficios, como por ejemplo el tema de la gratis, el tema de la CTS. Entonces, sí considero importante que si los datos de su boleta, de su remuneración, no coinciden con el depósito que ustedes perciben por parte de su empleador, también lo hagan de conocimiento a la SUNAFIL a través de una denuncia. Recuerden que mientras están laborando en esta empresa, su denuncia puede ser de forma anónima, salvo ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, si ocurriese un accidente de trabajo, esta denuncia pues no podría ser anónima justamente por la naturaleza del accidente de trabajo y de esta situación que se debe investigar, ¿ok? Vamos a seguir leyendo sus consultas. Jeff MB nos dice, mi contrato está por 8 horas de trabajo y no nos pagan horas extra. En este caso, Jeff, comentarte que las horas extras se pagan en una proporción como mínimo de una sobretasa del 25% adicional por las 2 primeras horas y a partir de la tercera hora vamos a obtener un 35% adicional. Si tu empleador está incumpliendo con este pago, no te está compensando tal vez las horas extra que estás realizando, también esta situación es una materia fiscalizable por parte de SUNAFIL. Si tú actualmente te encuentras laborando y tu empleador no te paga estas horas extra, tal vez a ti y a tus demás compañeros de trabajo, también ustedes pueden realizar esta denuncia para que SUNAFIL actúe en ese sentido. Bien, vamos a seguir leyendo sus preguntas. Carmen Rosa Rodríguez nos dice, trabajo como empleadora, entiendo como trabajadora del hogar, y no me dieron 28 de julio y ya tengo 9 meses trabajando. Bien, Carmen Rosa, en este caso, la legislación peruana ha establecido una ley especial para trabajadores del hogar, en la cual se le otorgan beneficios del régimen laboral general, ¿no? Por ejemplo, la gratificación que equivale a una remuneración. Recordemos que la gratificación se paga en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre. Entonces, si en este caso tu empleador no ha cumplido con pagarte esta gratificación, puedes tú acudir a la SUNAFIL porque también es una materia que podemos fiscalizar. Así que te invito a que presentes tu denuncia. Jan nos indica, su papá no ha dado sus vacaciones, no le han dado vacaciones a su papá y ya las pidió. Y le dicen que no hay personal para que salga.
Bien, Jan, en este caso sí hay que precisar algo respecto a las vacaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador y el empleador pueden ponerse de acuerdo en la fecha que se va a gozar el tema de las vacaciones, pero debemos tener en consideración que si no llegan a un acuerdo respecto a la fecha en la que se van a gozar las vacaciones, quien va a decidir en uso de esta facultad de dirección, en este poder de dirección que tiene, va a decidir el empleador, ¿ok? Eso es algo que ya está establecido también en la norma. Vamos a seguir leyendo sus consultas. Nos vuelven a preguntar si la MIPE paga asignación familiar. Ya les aclaré que respecto a ello no hay una obligación como tal de la micro pequeña empresa. No hay una obligación. Katy nos indica que a su cuñado no le pagan su liquidación y ya son más de 4 meses. Le dicen que la empresa le está indicando que espere. Bueno, como les vuelvo a reiterar, el plazo de pago para la liquidación es 48 horas. Si es que no han efectuado este pago dentro de las 48 horas, se generan intereses legales laborales respecto a esta liquidación. Y en ese sentido, pues ustedes pueden denunciar ante la SUNAFIL para que SUNAFIL requiere el pago a través de una inspección. Comentarles un poco en qué consiste la inspección del trabajo, ¿no? Esta inspección puede darse tanto por un operativo como por una denuncia. Entonces, cuando ya se recibe una denuncia, esta se va a revisar, obviamente, verificando que se cumplan los requisitos de ley, verificando que hayan boletas de pago, que haya contrato de trabajo adjunto a la denuncia, verificando también que haya una descripción detallada de los hechos y también detallando cuáles son las materias que vamos a fiscalizar, como por ejemplo, el pago de la grati, el pago de la CTS. Podemos fiscalizar esas materias. También podemos fiscalizar la entrega del certificado de trabajo, entrega también de las boletas, de la copia de su contrato de trabajo, que es muy importante. Y una vez que ya se ha revisado esta denuncia, lo que se va a hacer es derivarla, ¿no? Podemos atenderla a través de una orden de inspección por lo general y el inspector ya tendrá un plazo para hacer su investigación. Si el inspector no detecta ningún incumplimiento, ¿esto qué quiere decir? Que el empleador subsanó durante la investigación, pues emitirá un informe. Pero en el caso que el inspector detecte un incumplimiento por parte de la empresa, va a poder emitir un acta de infracción donde va a proponer una multa para esta empresa que ha incumplido esta obligación laboral, ¿no? Básicamente, ese es el procedimiento inspectivo. ¿Ok? Vamos a seguir con las preguntas. Yasmín nos pregunta, ¿cómo puedo hacer con una empresa que trabaja en el régimen MIPE y tiene muchos trabajadores, pero no pagó la CTS? Comentarte, Yasmín, que el tamaño de la empresa no se mide por la cantidad de trabajadores. Actualmente se mide por el nivel de ventas. Si es una empresa, microempresa, pues no debe exceder las 150 UITs en ventas, ¿no? Y si hablamos de una pequeña empresa, las 1700 UITs. Independientemente de la cantidad de trabajadores, es importante determinar el nivel de ventas. Pero ojo aquí, si es que hay un registro fraudulento de la microempresa, si es que esta microempresa o si esta empresa se hace pasar por microempresa y en la realidad no lo es, pueden también denunciar ese hecho ante la SUNAFIL porque lo podemos fiscalizar. Varias personas nos indican diversos incumplimientos respecto a no pago de feriados, respecto a no pago de horas extra, respecto a no pago de gratis, ETS, entre diversos beneficios. Como les he indicado, mientras tengan vínculo laboral, recurran a la autoridad competente. Mientras estén laborando, recuerden que su identidad va a ser reservada y no va a ser revelada al empleador. Justamente por eso, en la opción de denuncias, en el formulario de denuncias, les hacemos una pregunta, ¿no? Si usted desea guardar la reserva de identidad. Si usted quiere guardar su identidad al denunciar, lo puede hacer, está en toda la libertad de hacerlo. Así que puede acceder a esta opción para que de esa manera nosotros como SUNAFIL podamos realizar la fiscalización correspondiente. Vamos a seguir viendo sus comentarios.
Bien, recordemos que SUNAFIL solamente ve el régimen 728, como les comenté, temas de CAS 276 no son de nuestra competencia, por lo cual no podríamos realizar una fiscalización al respecto. Vamos a seguir leyendo las preguntas. Bien, aquí nos hace una pregunta el súper, que tuvo un accidente y quedó incapacitado y no le quieren renovar un contrato. Bien, en este caso, comentarte que los accidentes de trabajo pueden ser fiscalizados también por SUNAFIL. Recordemos que no vamos a fiscalizar solo normativa sociolaboral, sino también aspectos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué podríamos fiscalizar, por ejemplo, respecto a un accidente? Pues las condiciones de seguridad, que tu empleador te haya entregado los CPPs que corresponden, que te haya capacitado para realizar la función para la cual él te contrató, entre otras diversas materias, ¿no? Por ejemplo, el registro del accidente de trabajo. Entonces, en este caso, si es que se ha producido un accidente y ustedes detectan condiciones inseguras en su centro de trabajo, también pueden acceder a nuestra plataforma virtual de denuncias. Y ya vamos finalizando un poco respecto a esto, comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para hacernos consultas. No solamente limitémonos al TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, también tenemos el LinkedIn, también, que es muy importante, que nos pueden seguir por estas redes. Y tenemos capacitaciones, estamos dando constantemente webinars respecto a gratificación, CTS, aspectos de seguridad, y no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino también podemos ver aspectos de ergonomía, no temas de la salud del trabajador. Entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén atentos a estas capacitaciones que damos constantemente, y también si tienen alguna consulta que necesiten que se atienda a la brevedad, llámenos. Los invito a que nos llamen al número 390-2800, opción 1. Y comentarles también que el Ministerio de Trabajo tiene una línea gratuita. Si quieren ustedes utilizar esta línea gratuita, solo deben llamar al 0800 16 872. Bien, espero que la información que les he brindado el día de hoy les haya sido de utilidad. Recuerden que vamos a seguir realizando estas actividades, estas transmisiones, estos consultorios en vivo, para que ustedes se conecten y se mantengan siempre informados respecto a cuáles son sus derechos laborales. Les agradezco mucho la atención que nos han brindado el día de hoy, y no olviden seguirnos escribiendo y realizarnos sus consultas a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.